Bienvenidos a un nuevo video. Y ustedes saben que la historia del payaso asesino It de Stephen King se basó en la historia de John Wayne Gacy. Gracias al testimonio del sobreviviente Jeffrey Ricknall, la pesadilla de este asesino en serie tuvo punto final. No fue muy fácil, pero vamos a contar en esta historia todo lo que tuvo que pasar este chico para que llegue hasta el punto de que arresten a este hombre que era un asesino serial y además es uno de los asesinos seriales más conocidos en todo el mundo. Este hombre realizaba acciones benéficas, estoy hablando del asesino serial, y era conocido por su labor política. Paralelamente interpretaba a Pogo, un payaso que se hacía presente en diferentes fiestas infantiles y hospitales, y el amarillismo en este caso fue lo que hizo resaltar esta parte de su personalidad o su trabajo, que era ser payaso. Esto también era como parte de ganarse la vida, aparte de todo lo que hacía en su vida cotidiana. Esta doble cara escondía una tercera. Debajo de su casa tenía enterrados varios cuerpos de adolescentes. Los había violado de manera sádica y por medio de torturas. En un periodo de 7 años se había cobrado la vida de 33 jóvenes. Jeffrey Ricknall, que el video de hoy tiene que ver con cómo sobrevivió él, fue uno de los pocos, valga la redundancia, sobrevivientes de este monstruo. Incluso Gacy nunca pudo justificar el motivo por el cual lo dejó libre. Gracias a su testimonio terminaron de cerrar varias sospechas, pudieron encarcelarlo y se descubrieron más víctimas de este hombre. Esta es la historia de cómo Jeffrey Ricknall sobrevivió a un asesino. Esta historia empieza en la noche del 21 de marzo de 1978 cuando Jeffrey Ricknall caminaba rumbo a un bar gay en Rosemont, Illinois. Él vio que un Oldsmobile negro se detuvo a su lado y el conductor le ofreció subir para llevarlo y acercarlo al lugar donde se estaba yendo y también para fumar un poco de marihuana. Obviamente estamos hablando de John Wayne Gacy, pero para Jeffrey en ese momento era un completo desconocido. Cuando se subió al vehículo, John Gacy le puso un trapo con cloroformo en la boca, lo que hizo que perdiera el conocimiento. En segundos, el joven, que tenía 26 años en esa época, se había desmayado, pero por momentos cobraba conciencia y podía observar diferentes puntos de referencia del recorrido que sin saberlo se volverían datos claves a futuro. Gacy se alertó de que estaba semidespierto y volvió a colocarle el trapo con más cloroformo para asegurarse de que quedara completamente inconsciente. Cuando Ricknall despertó, no entendía nada. Estaba en una casa sujeto a un dispositivo de tortura, o eso es lo que él pensaba en ese momento, y esto era una tabla de madera con unas cadenas que lo tomaban de las extremidades. Esa noche Jeffrey Ricknall fue brutalmente torturado por John Gacy, un hombre que venía acechando silenciosamente a otras personas. Durante esa noche Jeffrey pudo observar que otro joven estaba en el mismo lugar, pero simplemente estaba ahí sin hacer nada y mirando lo que John Gacy hacía con él. De tanta droga que le dio y por el sufrimiento, obviamente Jeffrey Ricknall perdió el conocimiento, pero afortunadamente al día siguiente se levantó y ya no estaba en esa casa, sino que estaba bajo una estatua ubicada en el Lincoln Park de Chicago, que es una zona que no quedaba muy lejos de donde él había sido recogido en la noche anterior por John Gacy. Mucha gente que lo vio simplemente pensó que era un vagabundo, por eso no recibió ayuda, pero como pudo, a pesar de estar golpeado y todo sucio, volvió a la casa de su novia, que fue la que lo llevó a urgencias en el hospital Northwestern Memorial, donde permaneció por 6 días internado por la gravedad de sus heridas. Los médicos le dieron un diagnóstico positivo de recuperación, pero le mencionaron que tuvo muchos golpes graves y laceraciones en la piel ocasionadas por el cloroformo. También hay que mencionar que esto afectó de manera psicológica a Jeffrey. Creo que eso es obvio. Lo que voy a mencionar ahora no tiene importancia en sí sobre el hecho, pero sé que van a preguntar en los comentarios, pero sí tiene un poco de relevancia para lo que fue la investigación. Hablo de que al comienzo mencionamos que él estaba camino a una disco gay, pero luego se fue a lo de la novia. Yo sé que ustedes van a preguntar esto. Según reportes, Jeffrey Ricknall era bisexual, estaba de novio con una mujer, pero en su casa vivía también un hombre al que consideraban como el tercero o el novio de la pareja, y por eso él fue esa noche anterior a una disco gay, probablemente para verse con este chico que era como el tercero en la pareja, o quién sabe con quién. Y esto va a cobrar relevancia un poco más adelante en esta historia y se van a enterar por qué es importante este dato.
John Wayne Gacy Jr. nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Su infancia parecía normal a excepción de su relación con su padre llamado John Wayne Gacy Sr., era el papá con el mismo nombre, una persona alcohólica con conductas abusivas y quien no tenía problemas de ser agresivo física y verbalmente con sus hijos. Sin embargo, Gacy siempre buscó la atención y aprobación de su padre hasta su muerte a mediados de los 60. Gacy abandonó la escuela y se fue a Las Vegas a trabajar, situación que le costó mucho al no contar con sus estudios finalizados. Pasados unos meses, juntó el dinero y pudo volver con su familia. En ese tiempo desarrolló la habilidad de ser vendedor, lo que le ayudó a conseguir trabajos en la ciudad. Finalizó sus estudios y se casó con una mujer de familia adinerada. Ellos eran propietarios de una casa de comida rápida que seguro conocen, se llama Kentucky Fried Chicken, o más conocido internacionalmente como KFC. Él llegó a administrar este lugar y se hizo bastante querido en Waterloo, que era el lugar donde vivía con su esposa y sus 2 hijos, que para esa época eran unos bebés. Pero en 1968, Gacy fue arrestado por intentar obligar a un empleado a realizar actos sexuales con él y fue acusado de sodomía, lo cual fue una sorpresa para la comunidad que lo conocía. Lo sentenciaron a 10 años en un reformatorio de hombres del estado de Iowa. Una vez condenado, su esposa le pidió el divorcio y se desvinculó de cualquier relación con él, y esto hizo enojar a Gacy, que le llegó a decir que los daba por muertos a su ex esposa y a sus hijos. Luego de 18 meses en el reformatorio, que fue su condena, lo dejaron en libertad condicional y ahí fue cuando decidió volver a Chicago y comenzar con su propio negocio de construcción. También pasaba tiempo vistiéndose de payaso y entreteniendo a niños en los hospitales locales y fiestas infantiles. Se vinculó a la política y se volvió a casar, pero no tuvo hijos en esta ocasión. Fue en ese momento que la sociedad en Chicago empezó a ver que pasaban cosas raras en la ciudad. Cuando Jeffrey Ricknall estaba dispuesto a declarar, no se acordaba de muchos detalles de lo que le pasó. Él trató de dar la mayor cantidad de información, pero por culpa de los efectos del cloroformo, todo era muy borroso. Esto hizo que las autoridades no puedan accionar acorde porque casi no tenían datos. Trató de acordarse sobre la locación, cómo era la sala donde fue torturado, las características del perpetrador, que claro, para ese momento no sabían que se trataba de Gacy. Lo que sí es que no pudo brindar mucha información a la policía y dejaron la declaración como incompleta. Y aquí entramos de nuevo a lo que mencioné hace un rato sobre la orientación sexual de Jeffrey, que les dije no es importante saber su orientación sexual, pero para la investigación sí, porque por el hecho de ser bisexual mucha gente dijo que no le dieron importancia al relato, que en verdad no se trató de una declaración incompleta, sino que en esa época había mucha discriminación inclusive en la policía. Y estamos hablando de 1978 y se da la coincidencia de un caso muy conocido que ocurrió en esa misma época, el asesino serial Jeffrey Dahmer en Milwaukee, muy famoso, es más, uno de mis casos favoritos, que si conocen la historia, hubo un incidente en donde una de sus víctimas salió desnudo a la calle y como se trataba de una persona homosexual, la policía no le dio tanta importancia y por culpa de esto la víctima terminó siendo asesinada por Jeffrey Dahmer, porque si se acuerdan, Dahmer drogaba a sus víctimas y luego las asesinaba y también les comía, dicho sea de paso. Y en este incidente el chico, que además era menor de edad, pudo escaparse, pero cuando los testigos lo vieron llamaron a la policía y cuando llegó la policía, Jeffrey Dahmer ya estaba ahí con el chico y él le dijo a la policía que era su novio, que él estaba muy borracho, entonces lo dejaron ir, lo cual no iba a pasar, creo yo, si era una mujer desnuda, por ejemplo, iban a investigar un poco más o cuestionar un poco más la situación. Y esto como para darle contexto a la época cuando ocurrieron estos hechos y la discriminación que existía. Pero volviendo con el caso de Ricknall, la policía asumió que el encuentro de Jeffrey con este hombre misterioso había sido un acuerdo consensuado. Digo de nuevo, yo sé que no tengo que aclarar, pero era hombre misterioso porque para ese momento no se sabía quién era el culpable. La realidad era que Jeffrey había sido torturado y violado y milagrosamente había sobrevivido para contarlo, pero no lo estaban escuchando. Molesto con esta situación, Jeffrey decidió tomar
tomar cartas en el asunto y evitar que otras personas fueran futuras víctimas, pero él no sabía que Gacy para ese momento ya había asesinado a más de 20 jóvenes. Ricknall empezó a analizar lo que le había pasado para ver si podía identificar a este hombre. Él sabía que Gacy circulaba en un Oldsmobile negro, también había visto el camino en forma intermitente mientras estuvo bajo los efectos del cloroformo. Reconoció, por ejemplo, la autopista Kennedy y también algunas calles laterales. De esa manera alquiló un auto y se propuso vigilar las rampas de la autopista y los pasos elevados en el noroeste de Chicago. Por un mes Jeffrey Ricknall estuvo haciendo esta investigación, se pasaba las noches en las calles esperando ver al hombre misterioso hasta que una noche se topó con el vehículo y lo pudo reconocer. Lo primero que hizo fue anotar el número de placa y luego lo siguió llegando hasta la residencia donde él creía que se cometieron los abusos que él había sufrido. Este lugar quedaba en la Norwood Park Township. Anotó todo lo que pudo y se fue directamente a la policía esperando que esa misma noche lo capturaran, pero nuevamente, y aquí queda más claro el tema de la discriminación, la policía no le dio mucha importancia, inclusive teniendo todos estos datos que recopiló Jeffrey Ricknall. Todo esto ocurrió en marzo y abril de 1978, recién 4 meses después del ataque a Ricknall. En julio de 1978 se descubrió que el agresor de Ricknall era John Wayne Gacy y se presentó un cargo de agresión contra él en la oficina del fiscal del estado, pero nuevamente Gacy quedó en libertad. Y se van a dar cuenta con este caso la negligencia que hubo por parte de las autoridades. Gran parte de la culpa tiene la policía en este caso, porque al no investigar profundamente a John Wayne Gacy en ese momento que se había hecho esta denuncia, él siguió asesinando a jóvenes en el área, y si ellos lo detenían en ese momento, por lo menos 10 jóvenes más hubieran sobrevivido, esa es la verdad. En diciembre de 1977, por ejemplo, un chico de 19 años fue secuestrado a punta de pistola y lo habían obligado a mantener relaciones sexuales. Él se salvó, hizo la denuncia, pero de nuevo la policía seguía sin hacer nada. El mismo mes, un joven de 15 años se reportó como desaparecido. Se trató de Robert Peast. Él estaba en su trabajo, que era una farmacia ubicada en Des Plaines, y él se fue a su trabajo después de asistir a la escuela. En un momento le comunicó a su compañero que iba a salir por unos minutos a hablar con un contratista por un trabajo a realizar, pero Peast nunca volvió. Casualmente, Gacy había estado en la farmacia ese día discutiendo con el propietario por temas afines a una remodelación. Pero esta vez la policía de Des Plaines movería más fichas que la de Chicago, por suerte. Investigaron y descubrieron que Gacy había estado allí, y al analizar los antecedentes de este sospechoso se encontraron con que había cumplido condena por sodomía. El 13 de diciembre, a días de la desaparición de Peast, la policía fue a la casa de Gacy y encontraron elementos sospechosos, entre ellos anillos de escuela secundaria con fecha de graduación de 1975, licencias de conducir de diferentes personas, jeringas, esposas, ropas que eran mucho más pequeñas que la contextura física de Gacy, y un recibo con foto de la farmacia donde trabajaba Peast, que lo ubicaba directamente en la escena del crimen cuando este chico desapareció. Lo más resaltante cuando fueron a la casa de Gacy fue que los policías empezaron a sentir un olor horrible. Al comienzo no analizaron que podía tratarse de cuerpos humanos, sino que pensaron que el lugar simplemente era un asco y estaba sucio. Pero poco después, uno de los anillos encontrados en la residencia concordaba con la desaparición de otro chico llamado Zeke. Este joven de 19 años había sido reportado como desaparecido en enero de 1977. Unos meses después cayó una denuncia más en contra de Gacy. En esta ocasión, en enero de 1978, Robert Donnelly reportó que John Wayne Gacy se había sobrepasado con él cuando tuvieron relaciones de manera consensuada. Según su declaración, a pesar de haber estado de acuerdo en tener relaciones sexuales con él, Gacy había empleado conductas sadomasoquistas extremas con las que él no estaba de acuerdo. Y nuevamente, quizás por la discriminación, podemos decir de nuevo, la policía no le dio mucha atención a este reporte, ya que mencionaron que todo fue consensuado. Y esto es lo que es desesperante con este caso. Tantas veces, con un historial enorme de actitudes terribles, la policía nunca hacía nada. Recién el 21 de diciembre de 1978,
las autoridades arrestaron a Gacy porque una nueva denuncia llegó a la comisaría. En este caso, uno de los empleados de la empresa constructora de Gacy reportó que él mismo le había confesado de 30 asesinatos. Con esto, más todo el historial, todas las denuncias en su contra, que en su momento no fueron escuchadas, llevaron a que la policía se vea obligada a interrogarlo y a arrestarlo por sospechas de asesinato. Su casa fue registrada y ahí finalmente confirmaron que todo era real. Restos humanos fueron encontrados debajo de la casa. Todavía no se sabía que estos hallazgos serían en su mayoría de menores de edad y de casi 30 víctimas, de las cuales, como dije, al menos 10 podrían haberse evitado si la policía reaccionaba a tiempo. Cuando ya todo salió a la luz, John Wayne Gacy confesó completamente todo lo que hizo y hasta llegó a hacer un dibujo en un papel con la ubicación de las 29 tumbas que estaban debajo de la casa. Y algo interesante de esta historia, y que habla mucho de la personalidad y del perfil psicológico de Gacy, fue que él llegó a mencionar a los investigadores que en su mente existían 4 personajes: el contratista, que era su perfil como profesional; John el payaso, que era como un hobby que él tenía y también era su trabajo; el John político, que era su personaje serio; y la cuarta personalidad se trataba de Jack Henley, un nombre que Gacy usaba para personificar al asesino que cometió todos los crímenes. Los investigadores descubrieron una especie de patrón en el que todas las víctimas eran hombres jóvenes que iban desde los 14 años hasta los 21 años, desaparecidos y asesinados entre los años 1972 y finales de 1978. Y aquí es importante nuevamente mencionar, en ese último año, si ellos escuchaban a Jeffrey Ricknall, iban a evitar los asesinatos que ocurrieron en los últimos 7 meses de ese año. La mayoría eran varones que se prostituían, conocidos por ser solicitados en Bankhouse Square en Chicago, y otros eran jóvenes que simplemente desaparecieron. Después se supo, cuando Gacy dio completamente todas sus declaraciones, que él había arrojado algunos cuerpos al río, y este fue, por ejemplo, el caso de Pist, que él fue encontrado en abril de 1979 a lo largo del río Illinois, y él tenía signos de haber sido asfixiado. El 6 de febrero de 1980 se llevó a cabo el juicio de Gacy en Chicago. Los abogados defensores trataron de que a él se lo declarase inocente por razones de locura. Sostuvieron que Gacy tuvo momentos de locura temporal mientras cometía los asesinatos y que recuperaba la cordura al momento de atraer nuevas víctimas o de relacionarse con hombres o tratar de tener relaciones. Ellos también indicaron que supuestamente volvía a esa locura cuando él tiraba los cuerpos al río o cuando los enterraba en la casa, y obviamente esto era como, yo creo que sería muy forzado, es como que no tiene sentido, y por ese motivo fue rechazado por el tribunal. Gacy bromeó en el estrado diciendo que había sido culpable de dirigir un cementerio sin licencia y que la muerte de esos jóvenes había sido por asfixia erótica, lo cual también fue desestimado. El 24 de febrero la fiscalía llamó a sus testigos. Eran más de 100 personas que declararon en contra de Gacy, y aquí pasó algo que podemos decir que no tiene sentido, porque Jeffrey Ricknall estuvo del lado de Gacy. Él decía que John Wayne Gacy no estaba de acuerdo al momento del ataque, y esto es muy incoherente porque Ricknall podía hacer que lo condenaran a un psiquiátrico si efectivamente se trataba de un tema de salud mental, lo cual le podría dar la libertad en unos años, pero bueno, es lo que pasó con esta historia. Por otra parte, también es importante mencionar que durante las declaraciones de los testigos, John Wayne Gacy nunca demostró remordimiento ni un poco de tristeza, como si él no hubiera cometido todos estos hechos. El 13 de marzo de 1980, Gacy fue condenado a muerte. Lo trasladaron al centro correccional Menard en Illinois. Permaneció allí por más de 14 años hasta que fue trasladado a la penitenciaría de Statesville para su ejecución final. Mientras estuvo preso, se dedicó a pintar al óleo, y la mayoría de sus obras trataban sobre payasos. Dijo que se disfrazaba de payaso como su alter ego, y hasta llegó a afirmar que le gustaba disfrazarse porque, según él, un payaso puede salirse siempre con la suya. Luego de su ejecución, sus pinturas fueron subastadas.
Algunas de las personas que compraron estas pinturas fueron las familias o los familiares de las víctimas, y esto porque en 1994 más de 300 personas se reunieron entre familiares de los jóvenes asesinados y también población en general, y se reunieron para quemar estas pinturas compradas, y esto fue como una manera simbólica de darle fin a la terrible historia que muchas víctimas vivieron. El 10 de mayo de 1994, poco después de la medianoche, se estaba planeando la ejecución de Gacy, y como dato extra iban a ejecutarlo con inyección letal, pero hubo un pequeño problema: el líquido que se utiliza para hacer la inyección letal se había solidificado, entonces no pudo atravesar el tubo, y los policías ahí tuvieron que bajar las persianas de las ventanas de donde estaban los testigos observando para reemplazar el tubo, y 10 minutos después las abrieron de nuevo para seguir con la ejecución. Y por si no sabían, les cuento, cuando una persona está en esta espera del pasillo de la muerte, como le llaman, antes de la ejecución les permiten que digan unas últimas palabras. Asimismo, como pasa en las películas, es una tradición de Estados Unidos y forma parte, ellos dicen, de la libertad de expresión de las personas, y como que los presos tienen también este derecho, aunque sean los últimos minutos de vida. Y en el caso de Gacy, antes de ser ejecutado, dijo la frase "bésenme el trasero", como burlándose de todas sus víctimas al último momento. El cerebro de Gacy fue retenido en un intento de investigar si encontraban algún rasgo particular que contribuyera a determinar las conductas sociópatas violentas que él tenía, pero esto no dio ningún resultado positivo o algo que pueda indicar un patrón que ayude a futuros casos. Jeffrey Ricknall llegó a escribir 29 Below, un libro, antes del juicio de 1980. Se asoció con el autor Ron Wilder para escribir sus memorias en cuanto a la experiencia con el asesino, y tratando de contribuir con el encarcelamiento de Gacy, que aún permanecía libre en aquel momento. Hubo 8 víctimas que no se pudieron identificar, y se cree que hubo muchas más que las contadas. La historia de Jeffrey y su experiencia plasmada en su libro le permitió despojarse un poco del dolor con el que convivió cada segundo de violencia. Además, sirvió para que otros jóvenes años después también hablaran sobre lo que les había sucedido con el mismo John Gacy, y eso daba cuenta de que había más sobrevivientes de este hombre. Jeffrey Ricknall, luego de transitar años duros a causa de lo vivido, murió en el año 2000 a la edad de 49 años. Hasta aquí esta terrible historia, y muy conocida y muy famosa. Espero que les haya gustado, o por lo menos que les haya parecido interesante. Nosotros de esta manera terminamos este caso, y nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com, que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.